Un pequeño paso para un hombre y un gran salto para toda la humanidad. Esas son las palabras de Neil Armstrong en un momento absolutamente legendario en la historia del siglo XX. Un sueño de siglos se cumplía precisamente en ese instante. ¿Cómo es posible que un gran porcentaje de los estudiantes norteamericanos no crean que esto sucedió así? ¿Cómo es posible que piensen que su país no consiguió esta gran gesta? Bueno, existe una especie de movimiento alimentado a través de Internet, sobre todo, que se hace llamar apoloescéptico. Argumentan que todo fue una gran farsa, una especie de montaje en algún plató. Incluso algunos han apuntado hasta nombres de posibles directores de esta especie de gran engaño cósmico. ¿Estuvimos en la Luna? Estoy convencido de que estuvimos en la Luna. ¿Pero esa filmación puede tener truco? No lo sabemos. Lo cierto es que en Cuarto Milenio examinamos todas las pruebas, todas las fotografías, ese cielo sin estrellas, esas huellas misteriosas que no deberían estar ahí, esa bandera que ondea. ¿Ustedes qué opinión tienen? Les aseguro que a partir de ahora verán la llegada del hombre a la Luna con otros ojos. Vamos con ese expediente del Apolo 11. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. It's one small step for man. ¿Realmente fue un gran paso para la humanidad? One giant leap for mankind. O tal vez no. Desde el mismo instante del alunizaje, se alzaron voces que afirmaban que todo había sido un elaborado fraude, que el hombre no había llegado a la Luna. The Eagle has landed. Pero esos gritos jamás han sido escuchados por los especialistas de la NASA. El ir a la Luna era un acto público, salía de Cabo Kennedy, se le podía seguir desde Fresnedillas, desde California, desde tal, pero los rusos, entonces eran los soviéticos, la estaban siguiendo también, porque las frecuencias no eran secretas, porque no podían ser secretas. Los apoloescépticos aseguran que los Estados Unidos no podían permitirse fracasar ante el mundo y en plena Guerra Fría en su conquista de la Luna. Además, añaden sin rubor que en aquel histórico viaje ocurrieron más cosas que impidieron la llegada a nuestro satélite. Hace años que circula una grabación presuntamente obtenida por radioaficionados que consiguieron acceder a las comunicaciones entre la NASA y los astronautas. Sin embargo, los astronautas estaban demasiado excitados como para acatar la orden. No sabemos si esta grabación es real. En cualquier caso, según las más recientes encuestas, un gran porcentaje de la población sigue sin terminar de creerse la llegada del hombre a la Luna. Algunos estudiosos incluso han intentado demostrar que Armstrong pudo dar su pequeño gran paso no a 500.000 de kilómetros de la Tierra, sino en otras llanuras polvorientas que se encuentran apenas a 150 kilómetros de los carteles luminosos de Las Vegas. Concretamente, en unos estudios cinematográficos construidos en secreto en el desierto de Nevada, en la mítica Área 51. Sombras extrañas, banderas que ondean donde no hay aire, anomalías en el terreno y en la luz. Estos son tan solo algunos de los elementos que hacen sospechar a los escépticos. Lo cierto es que desde el momento del alunizaje, todo lo referente a los astronautas estuvo rodeado de un velo de gran secreto propio del ambiente militar. Un secreto que dura hasta nuestros días. ¿Si se puede falsificar? Sí se puede falsificar. ¿Creo que está falsificado? Yo creo que no. ¿Que han manipulado alguna imagen por perspectiva porque comercialmente les venía bien? Pues también puede ser. Pero no creo que lo hayan hecho ni siquiera con mala intención.
En la estación de seguimiento de Robledo de Chavela, en Madrid, ocurrieron cosas extrañas en aquella noche histórica. Cosas que algunos veteranos periodistas no han podido olvidar. Nos invitan, voy a poner con comillas, nos invitan a salir de ese habitáculo, pequeño habitáculo. Ahí sí noté cierto nerviosismo de que fuéramos pronto, que no había por qué. Porque se dice, el que tenga ganas de tomar un refresco que salga y el que no, porque se quede aquí. No había por qué. Y esa es la gran incógnita que yo tengo desde esa noche. ¿Qué pasó en esos 4 o 5 minutos y por qué salimos de allí? Los monitores tenían en ese momento un plano, donde se veían los volcancitos y tal, con la nave avanzando muy cerquita. Y antes de llegar a posarse, ahí nada, unos segundos, no sé cuántos, ahí se corta. Y cuando vuelve, la nave se ha posado en la Luna. En septiembre de 2001, el astronauta Buzz Aldrin llegó a perder los nervios y agredió sin mediar palabra a un periodista apoloescéptico que le abordó gritándole: «Júreme ante la Biblia que usted ha estado en la Luna». La respuesta fue este puñetazo digno de un boxeador. El reciente anuncio del presidente Bush de que el hombre volverá a la Luna en 2018 ha sorprendido a muchos. Tal vez entonces conozcamos toda la verdad. Tower clear. Roger, roll. Complete and mission program. Es cierto que la televisión actual y los medios de comunicación, con su cantidad de imágenes lógicas para informar sobre, por ejemplo, conflictos armados, guerras y tragedias, nos han convertido en personas quizá poco sensibles, poco acostumbradas a la emoción repentina. Pues yo les aseguro que esa emoción va a volver, van a sentir algo muy especial viendo morir en vivo, así ocurrió, a un auténtico mito. Les hablo de John Fitzgerald Kennedy, el presidente más popular, más querido y también más lleno de misterios que ha habido en Estados Unidos. El hombre más poderoso del planeta que dejó de vivir en una tarde aciaga y de una forma muy extraña. Todavía hay muchos secretos que no se han contado en torno a la bala y en torno sobre todo a quién le mató y a quién le interesaba esa muerte. Seguramente hay mucha ficción, pero les aseguro que también hay dramáticamente muchas realidades rotundas que se esconden en el expediente JFK. Sí les digo que después de ver la filmación de Abraham Zapruder, que reabrió este caso, y después de ver lo que opinan 40 años después tantos investigadores, nos quedamos llenos de dudas. Y quizá eso sea lo más inquietante. Les dejo con el expediente JFK. El 22 de noviembre de 1963, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, fue asesinado en Dallas, Texas. Cuando circulaba por la calle Elm y saludaba a la multitud desde un coche descubierto, recibió 3 disparos en la cabeza y cuello. Kennedy cayó en los brazos de su esposa, Jacqueline. El gobernador de Texas, John Connally, también resultó gravemente herido. Una de las balas le dio en la espalda. Inmediatamente, la limusina del presidente se dirigió a toda velocidad al hospital Parklands, donde fue declarado muerto 35 minutos después de haber sufrido el atentado. Un disparo en la sien derecha le causó la muerte instantánea. A pesar de que los informes iniciales señalaron a Lee Harvey Oswald como el presunto asesino, desde entonces han surgido múltiples elementos y testimonios que ponen en duda esta versión. Para colmo, el mafioso Jack Ruby asesinó a Oswald frente a cientos de personas en el aparcamiento de la comisaría en que se encontraba custodiado. Y hay quien cree que fue para silenciarlo. A finales de noviembre, el presidente Johnson dispone la creación de una comisión de investigación a cargo del juez Earl Warren.
Los 7 comisionados se afanan en sistematizar las pruebas y realizan multitud de interrogatorios para acabar la tarea antes de las elecciones presidenciales de 1964. 10 meses después del magnicidio, la comisión hace públicas sus conclusiones. Oswald actuó solo, disparó 3 balas y no formaba parte de conspiración alguna para asesinar al presidente. Sin embargo, pronto quedó de manifiesto que la comisión Warren estaba más interesada en cerrar el caso que en investigar con rigor las pruebas disponibles. En los últimos tiempos, la popularización de las teorías de conspiración se debe en buena parte a la película de Oliver Stone, JFK, en la que se plantean todos los puntos oscuros e incongruencias del caso, y en la que se apunta a un gigantesco complot en el que habrían participado representantes de diversos intereses económicos y políticos. En cualquier caso, John F. Kennedy fue un político diferente tanto en su vida pública como en la personal. Y hasta el día de hoy, su vida y su muerte siguen cautivando nuestra imaginación. La ley del derecho a la información en Norteamérica es una caja llena de sorpresas. Demuestra el interés y el espíritu de este pueblo porque no haya grandes secretos, porque todo se dé a conocer. Lo que pasa es que suelen pasar 50 años y a veces lo que surge es realmente para quedarse sin habla. Uno de los elementos más polémicos fue sin duda el proyecto MKUltra. Estas siglas escondían un proceso de investigación de lo más profundo del cerebro humano. ¿Se imaginan que hubiera asesinos bajo hipnosis? Es decir, personas sometidas a ciertas radiaciones, a ciertos estímulos y que hagan actos de los que luego no son conscientes. ¿Qué abanico de posibilidades se abre aquí? Terroríficos, desde luego. El MKUltra funcionó. Muchas personas fueron convertidas prácticamente en ordenadores humanos. Y esto no es ficción. Está en esos documentos que ahora nos han sobrecogido. Hay un detalle que desde luego a mí me pareció siniestro. Nos lo comentaba un compañero, Eric Fratini, buen investigador de estos temas. Se hizo una prueba, creo que entre 150 personas sometidas al proyecto MKUltra, manipuladas a distancia. Bueno, de esos 150 creo que unos 100, si no me falla la memoria, se ataban los zapatos de forma diferente. Y esos dibujos de los cordones de forma diferente aparecen en los informes de la CIA. Y es que muchas veces los servicios secretos han hecho auténticas barbaridades por controlarnos. El MKUltra quizás solo sea un dramático ejemplo. Cuando hablamos de conspiraciones, hablamos esencialmente de poder. Los que conspiran buscan dominar a sus semejantes, sus cuerpos y, esencialmente, sus mentes. La existencia de fabulosos medios subliminales para manipular psicológicamente a las personas es uno de los grandes tópicos de las teorías de conspiración. Un tópico que, desgraciadamente, es real. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana, durante buena parte de su historia, se dedicó a experimentar con todo un complejo arsenal de drogas, implantes electrónicos, hipnosis y otras herramientas para el lavado de cerebros, cuyas cualidades y aplicaciones fueron estudiadas durante el llamado Proyecto MKUltra. Dirigido por el Dr. Sidney Gottlieb, MKUltra era el nombre en clave que recibía uno de los proyectos con más envergadura de la CIA, que duró desde 1950 hasta 1970, y con el que pretendían producir la droga de la verdad perfecta. Esta droga, utilizada experimentalmente sobre personas que desconocían ser sujetos de un estudio, se utilizó durante la Guerra Fría para interrogar a posibles espías de la Unión Soviética y para probar futuras posibilidades de control mental en seres humanos. MKUltra comenzó bajo las órdenes del director de la CIA, Allen Dulles, en abril de 1953, supuestamente como respuesta a proyectos similares de la Unión Soviética, China y Corea del Norte, usados en prisioneros de guerra norteamericanos durante la Guerra de Corea. Junto con el deseo de usar técnicas similares en sus captivos, la CIA también estaba interesada en manipular líderes extranjeros con dichas técnicas y posteriormente inventaría varios esquemas para drogar a Fidel Castro.
Debido a que la mayor parte de los registros del proyecto MK Ultra fueron deliberadamente destruidos en 1972, bajo las órdenes del entonces director Richard Helms, es imposible tener un completo entendimiento de los más de 150 proyectos auspiciados por MK Ultra y los programas de la CIA. Muchos de estos métodos implicaban el empleo de drogas, en especial LSD, llevándose a cabo experimentos en los que centenares de dosis de esta sustancia fueron administradas sin su conocimiento a ciudadanos inocentes que desconocían estar siendo utilizados como conejillos de indias. Uno de los propósitos finales de estas prácticas era fabricar un asesino controlado artificialmente, un eficaz y despiadado agente secreto que ni siquiera él mismo supiera que lo era, una especie de autómata de carne y hueso que actuase como acto reflejo ante determinados estímulos. Hoy gran parte del pueblo americano no duda de la rotunda realidad de este proyecto siniestro. Y muchos aseguran que los asesinatos de personajes como John Fitzgerald Kennedy y su hermano Robert cobran una nueva dimensión, contemplados desde esta tenebrosa posibilidad. Calentamiento global, capa de ozono, un sinfín de elementos que en el fondo vienen a decirnos que el tiempo está cambiando, que algo está ocurriendo y que la naturaleza se está resintiendo, y ese no es un buen camino. Incluso hemos recogido aquí en Cuarto Milenio opiniones de especialistas que hablan de proyectos ultrasecretos con oscuros fines en este aspecto. Carmen. Lo que no sabemos es si a lo largo de la historia ha sucedido siempre así, si cuando nuestros antepasados salían a la calle decían el tiempo está loco, o es ahora cuando verdaderamente lo estamos viendo, cuando salimos a la calle y no sabemos en qué estación nos encontramos porque el clima no nos lo hace conocer. Tal vez hay alguien con instrumentos desconocidos que está manipulando nuestro clima. ¿Puede hacer llover el hombre? El proyecto HARP. Esa es la extraña historia que algunos consideran fantasía y otros rotunda verdad. Documentos los hay. Hablan de un arma perfecta, manejar el clima. ¿Se imaginan hacer llover en un desierto o dejar sequía perenne en ciertos países? Fantasía que quizá, por desgracia, se vaya convirtiendo, como tantas otras, en cruda realidad. Tornados, terremotos, huracanes, inundaciones, sequías. De un tiempo a esta parte, los desastres naturales han ido acaparando más y más espacio en las noticias. A lo largo de los últimos años, hemos asistido atónitos a las más espantosas tragedias. Y no podemos evitar preguntarnos qué es lo que está sucediendo. ¿El clima se está volviendo loco o hay algo más? El cambio climático como tal es una variación atmosférica a nivel global, es un cambio global que tiene normalmente en la historia del clima tiene una escala pues, secular de muchos siglos. ¿Qué hemos estado observando en los últimos 150 años? Que ese cambio se ha producido, y en especial el calentamiento de la atmósfera, del planeta, se ha producido con una celeridad desconocida hasta el momento. Pero esta extraña etapa de agitación va más allá del cambio climático. La actividad sísmica en todo el planeta parece haberse disparado. Terremotos y tsunamis dejan cada año un reguero de víctimas, y los expertos se afanan por encontrar nuevas formas de predecir estas catástrofes. Algunas parecen casi paranormales. Con el tsunami murieron poquísimos animales. Los pocos que murieron estaban todos en cautividad. De alguna forma detectaron por vibraciones, por lo que fuera, y huyeron. Huyeron tranquilamente. Hubo un poblado que al huir los animales se fueron con ellos para que no se les escaparan y no se murió nadie. Sin embargo, parece haber factores que los científicos no han tenido en cuenta. En la antigua China, Sun Tzu, el más grande estratega que vieron los siglos, ya advertía en sus obras que la victoria militar dependía en gran medida de saber aprovechar los elementos. Es posible que en la actualidad los militares hayan decidido no estar en manos de las incidencias del tiempo, sino modificarlas a su favor.
En la mente de todo buen militar debe estar muy presente el intentar que el clima, el tiempo, las situaciones atmosféricas puedan convertirse en un arma más. Los militares ya lo han intentado en otras ocasiones, no utilizando los medios atmosféricos porque no es posible, pero sí aprovechando alguna situación meteorológica o climática favorable. El día del desembarco de Normandía se retrasó 24 horas precisamente porque los meteorólogos aliados pronosticaron el paso de un sistema frontal y los generales Eisenhower decidió retener 24 horas el ataque para después entrar en acción. Existe un documento interno de la Fuerza Aérea estadounidense que sentencia lo siguiente: la modificación del clima formará parte de la seguridad doméstica e internacional y podría ser realizada unilateralmente. Puede ser utilizada ofensiva o defensivamente, o para propósitos disuasivos. La habilidad de generar precipitaciones, nieblas, tormentas o modificar el espacio exterior, o la producción de climas artificiales. Todo constituye parte de un conjunto de tecnologías que pueden incrementar el conocimiento tecnológico, la riqueza y el poder de Estados Unidos, o degradar el de sus adversarios. Hay quienes creen que el medio para lograr todo esto ya existe. Se trata de una iniciativa siniestra que lleva años dando que hablar en círculos de iniciados. El proyecto HARP. Este proyecto es una forma de manipular no solamente el clima, sino la mente de las personas y de provocar como objetivo o como efecto colateral toda una serie de trastornos geofísicos en la Tierra. No es cuestión de unos cuantos locos o conspiranoicos que hayan hecho esta denuncia. Desde 1992, la instalación HARP viene funcionando en Alaska como un programa de investigación científica y académica. No obstante, ecologistas, meteorólogos y activistas denuncian que en realidad se trata de una nueva generación de armas concebidas para la manipulación del clima, de las comunicaciones y de los sistemas eléctricos. Un sistema complejo y desconocido que serviría para facilitar el control remoto de regiones enteras del planeta. En el año 2002, 90 diputados de la Duma, Parlamento ruso, presentaron una denuncia ante la ONU y ante otra serie de organismos internacionales referente a HARP, proponiendo que se prohibiese la utilización de todo tipo de sistemas que pudiesen ser utilizados como armas geofísicas, es decir, armas capaces de cambiar las condiciones geológicas y atmosféricas de la Tierra. Puede parecer que estemos hablando de algo propio de la ciencia ficción, pero HARP es muy real. Su ubicación puede ser localizada a través de Internet gracias a las imágenes de satélite. Radioaficionados de todo el mundo han podido localizar en sus receptores las emisiones de las más de 180 antenas con las que cuenta el complejo. Este es su sonido. Sea un fenómeno natural o fruto de la codicia del ser humano, resulta especialmente intrigante comprobar que el cambio climático que estamos viviendo ya fue profetizado por los antiguos, quienes lo ubicaban con toda precisión como algo que habría de acontecer en nuestros tiempos, con consecuencias que afectarían a toda la especie humana. Textos milenarios, escritos en diversas lenguas, ya anunciaban un periodo de rebelión de la Tierra contra sus moradores. ¿Habremos llegado ya a ese umbral? Desde los indígenas de Norteamérica, por ejemplo, hasta los mayas o los incas, pasando por los Vedas hindúes y tantas otras tradiciones proféticas, todas, incluidas las bíblicas que hablan del día de Yahvé, todas se ponen de acuerdo en que llegará un momento trascendental para la Tierra en el cual se darán toda una serie de condiciones. Y lo increíble es que muchas de esas condiciones se están manifestando ante nuestros ojos, algunas ya hace tiempo y otras en los últimos años de una forma estrepitosa. Tiempo del Armagedón, fin de nuestra era, la gran hecatombe. ¿Por qué tantos viejos sabios y profetas ubicaron una gran catástrofe climática en los años venideros? ¿Por qué sus cálculos apuntaban siempre hacia esta primera década del siglo XXI? Con agoreros profetas o sin ellos, se crea o no en armas colosales
capaces de controlar lo que ocurre en nuestra atmósfera, lo único de lo que podemos estar seguros respecto al cambio climático es que el futuro, ahora más que nunca, está en nuestras propias manos. De nosotros depende entenderlo y reaccionar para seguir disfrutando de este maravilloso planeta azul. Seguro que aún estamos a tiempo. Operación Flecha Rota. Ese extraño término lo gritó un hombre que bajaba de los cielos. No era ningún extraterrestre, era un oficial norteamericano. ¿De dónde caía este buen hombre? Pues caía de un gigantesco avión bombardero. Era el capitán David Buchanan, que, sinceramente y menos mal, sobrevivió. Cuando llegó al suelo, fue recogido por unos pescadores del pueblo de Palomares, en Almería. Ellos todavía recordaban su cara de terror. Ese oficial solo dijo una cosa: el fin del mundo está próximo. No le faltaba razón. Detrás de él venían 4 bombas nucleares más potentes que las que arrasaron Hiroshima y Nagasaki. Parece mentira, porque esta historia da la impresión de que o no se ha contado enteramente o siempre que se ha hecho se ha contado mal. Hay un gran secreto en el mundo de lo nuclear. En Palomares nadie puede olvidar lo ocurrido. Y les cuento un detalle. Todavía hoy, 40 años después de aquella tragedia, hay personas que tienen que someterse a extensos análisis radiológicos. ¿Por qué? Como para Cuarto Milenio el misterio es mucho más que lo paranormal, quisimos saber qué secretos se escondían en la historia de las bombas de Palomares. Y nos encontramos con muchísimas sorpresas. Les dejo con ellas. Diez y 22 minutos de la mañana del 17 de enero de 1966. La pedanía almeriense de Palomares ha despertado como un día cualquiera de invierno, con la misma tranquilidad de siempre. Los pescadores se encuentran en la mar faenando desde hace horas. A varios miles de metros de altura, 2 aviones militares norteamericanos repostan combustible. Son un bombardero pesado de largo alcance B-52 y un avión cisterna KC-135. El primero va cargado con 4 bombas nucleares de hidrógeno 74 veces más potentes que las que destruyeran las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. El segundo vuela con sus depósitos repletos de queroseno inflamable. En la delicada maniobra de aproximación, un error de cálculo jamás aclarado desencadena el desastre. Y así comienza uno de los accidentes nucleares más graves de la historia y a la vez el más desconocido de todos. Joaquín, mira, ya se están dando comestibles. Y entonces me señala dónde es, me asomo sin para arriba y diciendo esto, ¡pum!, se pega fuego aquello y ya para abajo, que hacía muchísimo viento. Y todo el cielo lleno de obstáculos allí, que es para la mar. Joaquín Rico, de 74 años, lo recuerda como si aquella escena se le hubiese grabado a fuego en la mente. Junto con otros pescadores del puerto, salió de inmediato en su embarcación con la esperanza de encontrar algún miembro de la tripulación con vida. Todo ocurrió en apenas unos segundos, y aquel cielo cambió de color, como si de un momento a otro fuese a resquebrajarse. No supimos lo que había pasado, pues hasta la tarde. En realidad se sabía que eran 2 aviones que habían chocado, por las razones tampoco las sabíamos, nos prohibieron salir a la calle y andar por los lugares donde había los trozos de los aviones. Y así estuvimos pues hasta un poquito antes de oscurecer, que empezaron a aparecer autobuses que venían cargados de soldados de Rota y de Morón, americanos. Y ya a la noche recuerdo que estaba todo el mar iluminado y era pues la 6ª flota americana que ya estaba ahí. La información llega con cuentagotas. En Palomares aún nadie intuye la amenaza invisible que se cierne sobre ellos. 2 de las 4 bombas atómicas perdidas al colisionar violentamente contra el suelo han detonado su letal carga, liberando varios kilos de plutonio 239. Una ha caído al mar, otra en el lecho del río Almanzora, la tercera en las inmediaciones del cementerio y la última en mitad del casco urbano del pueblo, a escasos metros de la casa de Antonia Flores. Son artefactos que podían haber hecho desaparecer toda la provincia en un abrir y cerrar de ojos. Los niños se acercaron a ellos e incluso jugaron con la sustancia verdosa de su interior. Sí, era como un cilindro bastante grande y yo estuve tocando las cintas.
Eso no sé si se puede decir que estuve jugando, pero que no sabía lo que era y estuvimos tocándolo. De hecho, la Guardia Civil rápidamente acordonó la zona y prohibió el paso, pero claro, éramos muchos y más bien poca Guardia Civil y pasamos por los sitios y estuvimos tocando las cosas. En un desembarco sin precedentes, 2.200 marines, 130 submarinistas de las distintas unidades de élite de la Marina, 34 buques de guerra, 5 minisubmarinos y 75 científicos con la última tecnología ultrasecreta tomaron tierra en aquella costa inhóspita y casi deshabitada. Una pequeña ciudad compuesta por tiendas de campaña fue levantada a orillas del Mediterráneo de la noche a la mañana. Los vecinos, asombrados, vieron nacer una urbe improvisada a la que se llamó Campamento Wilson. Porque es que era una situación que parecía, fuera de, más bien de película que de la realidad. Provistos de aparatosos trajes y material químico de desinfección, los soldados apenas departieron con los vecinos de Palomares. Su objetivo era solo uno: descontaminar el área afectada y solucionar la crisis de la pérdida de una bomba H. La operación Broken Arrow o Flecha Rota será la segunda misión militar después de la de Vietnam más cara de la historia de los Estados Unidos hasta ese momento. Aunque a diferencia de esta, ocurrió de espaldas al mundo, envuelta en un silencio que aún perdura. Esta es la tranquila playa de Quitapellejos, lugar preciso en el que hace 40 años se instaló el Campamento Wilson, un enclave que se desmanteló tan rápido que a algunos hoy les cuesta creer que existiese realmente. Lo cierto es que de este lugar partieron 5.500 barriles cargados de material radioactivo con destino a algún punto del Atlántico que aún no se ha desvelado con exactitud. Isabel Álvarez de Toledo, duquesa de Medina Sidonia, se interesa desde el primer momento por el desarrollo de la crisis y se desplaza personalmente hasta la zona con la intención de informar a los vecinos sobre sus derechos. Convencida del peligro radiactivo que se cernía sobre el pueblo y sus habitantes, esta mujer de biografía apasionante, más conocida como la Duquesa Roja, fue testigo de primera mano de las primeras horas del drama de Palomares. Tras su primer viaje, sufrió en sus propias carnes la presión del silencio y la censura. No se caen normalmente todos los días bombas de hidrógeno encima de la cabeza de la gente. Aquello revelaba un acuerdo que tenía que ser denunciado. Un acuerdo con Estados Unidos que tenía que ser denunciado, que no tenían más que Japón y España. Y la única manera de poder denunciar ese acuerdo era que los vecinos de Palomares tomasen conciencia de lo que había pasado. El CIEMAT, organismo estatal encargado de medir los niveles de radiación existentes y controlar periódicamente el estado de salud de los vecinos, ha desarrollado numerosos programas de análisis para determinar los riesgos a los que se encuentran expuestos los habitantes de la comarca. Desde hace 40 años, muchos de ellos deben de someterse a diversos análisis. Repartidos por toda la zona, se encuentran aún una serie de medidores que son mudos testigos de lo ocurrido. Según los análisis científicos, bañarse en estas costas de Palomares no entraña ningún riesgo ni hoy ni hace 40 años cuando lo hicieran Manuel Fraga, ministro de Franco, y el embajador norteamericano. Aunque existe el rumor en el pueblo de Palomares y en los alrededores de que estas imágenes históricas nunca fueron rodadas aquí. Yo no conozco a nadie todavía de aquí de Palomares, o del término municipal de Cuevas, que haya dicho que lo vio bañarse en Palomares. Pues me han dicho que se bañó, que aquí no se bañó concretamente, que donde se bañó fue concretamente en Mojácar, en la playa de Mojácar. Por otra parte, tenemos conocimiento de que él vino en ese mismo año a inaugurar el parador de turismo de Mojácar, porque era ministro de Información y Turismo. Eso es lo que dicen los más viejos de aquí de la zona. No sé, lo dicen con un poco de enfado porque no vino aquí a bañarse concretamente. Dicen que se bañó aquí, pero claro, cada uno puede opinar. Yo creo que no, ¿eh? Porque no he conocido a nadie que diga que se bañara aquí tampoco. Hasta la fecha, no existe ningún estudio sistemático epidemiológico que asevere que el incidente haya podido repercutir en la salud de sus habitantes de manera decisiva.
Sin embargo, toda la información a este respecto sigue estando envuelta en tinieblas. Y como veis, somos ciudadanos normales, ni respondemos a las tesis de alguna gente o a lo que mucha gente piensa, no tenemos antena, no somos de color verde, somos ciudadanos normales y corrientes y que queremos vivir en la plena normalidad y que aquel suceso que ocurrió en el año 1966 pues que no sea una losa sobre nuestras posibilidades de desarrollo económico y social. ¿Qué culpa tenemos nosotros que estén bien o estén mal, pero que no pasen por aquí? Hay sitios donde dar la vuelta y no pasar esto. Pero en fin, pasó y así está. Han pasado ya 40 años de aquel drama que pudo ser el mayor cataclismo de los últimos siglos. Hoy quedan demasiadas dudas y una sola certeza. Palomares es el fruto de un milagro, de una suerte que le hizo volver a nacer después de aquella fatídica mañana en la que el cielo se llenó de fuego. Decía Einstein que Dios no juega a los dados con el universo, pero a veces parece que ocurren cosas tan difíciles de explicar. Les hablo de casualidades. ¿Quién no las ha vivido en su propia carne? ¿Qué amigo televidente de cuarto milenio no ha vivido acontecimientos que ha contado a su familia, a su círculo más íntimo, y le han dicho no puede ser? Pues sí que puede ser. Por cierto, los expertos llaman a las casualidades, cuando estas casi son imposibles, serendipias. Quédense con ese término y, si les parece, lo ilustramos con una historia increíble, la de estos dos hombres, Kennedy y Lincoln, dos de los presidentes más importantes que ha tenido Estados Unidos. Atentos a los datos. Ambos parecen estar hilados, casi ligados por un hilo invisible durante 100 años. Me explico. Abraham Lincoln fue elegido congresista en 1847. Un siglo exacto después, 100 años después, Kennedy es elegido. 1860, Lincoln llega a la presidencia. 1960, Kennedy llega a la presidencia. Por cierto que ambos medían 1,83 y, como habrán comprobado, sus apellidos, por los que son célebres, tienen 7 letras. Es curioso, porque ambos también son avisados de que no vayan al lugar donde luego serán disparados por un asesino. Más curioso todavía es pensar que el secretario general de John Fitzgerald Kennedy se llamaba Lincoln y el secretario 100 años antes de Lincoln se llamaba Kennedy. Vamos, si les parece, con los asesinos, con las personas que dispararon esa bala fatal. El asesino de Lincoln disparó desde un teatro, el Teatro Ford. Se escondió en un almacén. El asesino supuesto de Kennedy disparó desde un almacén y se escondió en un teatro. Por cierto, ¿saben el modelo de coche que llevaba Kennedy el día de su muerte? Ford Lincoln. Ambos asesinos tenían 15 letras: Lee Harvey Oswald, John Wilkes Booth. Ambos habían nacido también con un vínculo exacto de 100 años. Pero es que el siglo, el misterio, el enigma del siglo, continúa con las personas que sustituyeron en el cargo a Lincoln y a Kennedy. Uno había nacido en 1808, otro en 1908. Por cierto, ambas personas, las que rompían de alguna manera la maldición de estos dos hombres, ambas se llamaban Johnson. Casualidad, azar, juegos del destino, que cada uno piense lo que quiera. Por cierto, que en torno a la muerte, la más famosa muerte pública del siglo XX, el más famoso magnicidio, JFK, sigue abierto. Van a cumplirse 45 años de la muerte de JFK y parece mentira, pero sigue siendo la gran conspiración. La que en los rankings recientemente, además en Internet, los americanos creen firmemente que hubo una mano negra. Para estudiar esas manos negras, esas que mueven los hilos según muchas personas, tenemos a nuestro querido compañero Santiago Camacho. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, no me digas, Santiago, que esta noche vamos a saber quién mató a JFK realmente. Pues a lo mejor, por lo menos nos llevamos una idea bastante aproximada y a lo mejor incluso descartamos a alguien como presunto autor. Ese día, estamos hablando de una cabalgata presidencial, miles de personas
personas siguiendo el séquito, se tomaron centenares de fotografías, varias filmaciones, no todas tan claras como la que acabamos de ver, y cada fotografía ha sido analizada exhaustivamente, y en todas hay datos reveladores. Posiblemente una de las que aparentemente, si vemos el conjunto de la foto, diga menos, pero que tenga más significados ocultos dentro de ella, sea esta precisamente que tenemos en el monitor. Porque, lógicamente, el primer coche que tenemos delante es el coche en el que iban Kennedy y el senador Connally, el gobernador Connally, el famoso Ford Lincoln que mencionabas hace un rato, y parece que todo es normal, pero no es así. Esta foto plasma a la perfección el preciso instante en el que Kennedy recibe el primer impacto de bala. Y realmente, si la historia, como nos la han contado, es así, Lee Harvey Oswald, al que citabas antes, el presunto o asesino oficial hasta este momento de Kennedy, tendría que estar en unas ventanas más arriba, en el depósito de libros de Texas, pero esta fotografía tiene una pequeña sorpresa que deparar. ¿Qué es esto? Esa es la puerta del depósito de libros de Texas. Y aquí tenemos a un personaje que no vamos a decir que es Oswald, porque no sería ni estricto ni serio, pero que, desde luego, guarda un notable parecido, a pesar de la escasa resolución de la foto. Tiene unas ropas también muy similares a aquellas con las que Oswald fue capturado, una especie de sobrecamisa gris sobre una camisa blanca. Hay documentos en la comisaría del momento de la captura, que además tiene un gran moratón en un ojo, prueba del forcejeo, en el que tiene unas ropas muy parecidas a este personaje, que mira la escena con el mismo pasmo casi que el resto de los espectadores. Y es el momento exacto del impacto de la bala sobre JFK. Efectivamente, hemos visto que era el primer impacto, y tenemos a un personaje que no vamos a decir que es Oswald, pero que desde luego, puestos a resaltar casualidades, se le parece muchísimo. Pero fíjate, Iker, que hablando de parecidos razonables, hay otra serie de fotografías que son incluso mucho más reveladoras. ¿Quiénes son estos individuos, Santiago? ¿Qué pintan en la trama de JFK? Ahora mismo te lo cuento. Vamos a jugar por un momento y vamos a pensar que efectivamente este señor que había aquí era Oswald. Vamos a descartarle. Si no era Oswald quien apretó el gatillo, ¿quién lo apretó? Del lugar de los hechos fueron desalojados 3 vagabundos, que existe una serie fotográfica de cómo salen de allí. De hecho, estas fotografías han sido tomadas de esa serie, que eran como poco extraños. Buenos cortes de pelo, alguno de ellos hasta se puede apreciar que tiene una perfecta manicura, no parecían especialmente sucios, unos vagabundos poco comunes. Esos vagabundos son desalojados por la policía, no hay informe policial sobre ellos, desaparecen de la historia, y pues ha habido algunos teóricos de conspiración que los han señalado como los posibles tiradores que estaban camuflados con ese disfraz alrededor de la plaza. ¿Y este sería uno de esos vagabundos, Santiago? La imagen que tenemos a la izquierda corresponde a uno de los vagabundos. Lo que pasa es que hemos sido un poco malos y hemos buscado a ver a quién se podían parecer estos vagabundos. Y nos hemos encontrado con que, curiosamente, tienen un notable, y más que notable, parecido con 3 conocidos operativos de la CIA, con 3 conocidos agentes de la CIA de la época. Este que tenemos aquí es tan secreto y tan espía que, por no tiene ni nombre. Le vamos a llamar David Carswell, que es uno de los muchos alias que ha utilizado y que es por el que realmente se le conoce. Pero se sabe que David Carswell no es su nombre real. La fotografía de la derecha fue tomada en una base aérea estadounidense donde estaba como agregado de inteligencia. La fotografía de la izquierda se corresponde a uno de los vagabundos, y los expertos que las han analizado ven similitudes en el nacimiento. Bueno, fisionómicamente, ahí le estarán viendo los telespectadores de Cuarto Milenio que, hombre, si no es la misma persona, desde luego parece un auténtico clon, ¿no? El nacimiento del pelo, forma de orejas, forma de la nariz. Las fotos tienen unos cuantos años de diferencia, con lo cual esta foto es posterior, con lo cual hay un cierto envejecimiento. La entrada del pelo. Del personaje, efectivamente. Y bueno, pues esta podría ser una de las casualidades que hemos estado viendo, pero es que hay más casualidades. Aquí tenemos a otro de los vagabundos. En este caso, la imagen del vagabundo es la que tenemos a la derecha. La imagen de la izquierda se corresponde
a Frank Sturgis. Frank Sturgis es un personaje muy conocido de la inteligencia estadounidense. De hecho, esa fotografía fue tomada, la que tenemos a la izquierda, en los juicios del caso Watergate. Fue uno de los agentes que les pillaron con las manos en la masa, poniendo micrófonos y vigilando en la sede del Partido Demócrata por orden del presidente Nixon. Y en el momento del juicio fue tomada esta foto. Esta es una de las fotos de los vagabundos. Volvemos a tener otra serie de semejanzas bastante curiosas. Aquí han pasado más años, entre una foto y otra han pasado 10 años, pero... nariz, labios, orejas... Orejas sobre todo. Se han hecho comparativas. Esta es la que hemos escogido porque la posición de ambos coincidía más, pero hay fotografías más claras con las cuales los expertos en identificación han estado trabajando y pues pueden estar razonablemente seguros de que si no es la misma persona también en este caso... Y hay un tercero incluso. Y hay un tercero, eran 3 vagabundos. Los 3 vagabundos, podía ser por lo menos una nueva manera de aproximarse a la gran trama, repito, la número 1 para el pueblo norteamericano, de conspiración en torno al asesinato de su propio presidente. En este caso, imagen derecha vagabundo, imagen izquierda agente de la CIA. Hasta con modelo de sombrero parecido. Efectivamente. Se trata de Howard Hunt en este caso, al menos el de la izquierda. Howard Hunt era el jefe de Frank Sturgis, también es casualidad, en precisamente el asunto Watergate. A Sturgis lo pillaron dentro con las manos en la masa, él estaba fuera dirigiendo la operación con un walkie-talkie, con un transmisor y pudo librarse, aunque la prensa y los jueces pudieron determinar la relación entre ambos. En este caso vemos que también existe un parecido bastante razonable y encima tenemos la casualidad de que los 2 personajes reales, por llamarlo de alguna manera, los 2 personajes de la CIA, ya se conocían, ya tenían una relación de trabajo desde hacía muchos años. Lo que mucha gente, Santiago, se estará preguntando a este punto de la circunstancia, de la situación, de el panorama de los hechos es... Bueno, y si eran agentes de la CIA camuflados, podían estar haciendo otra operación que no fuera a disparar contra el presidente. Perfectamente razonable. ¿Pero por qué los conspiranoicos piensan que pueden ser los culpables? De hecho, lo piensan porque este asunto de los vagabundos es sumamente extraño. En un momento en el cual precisamente lo que estaba haciendo la policía era tomar declaraciones a todos los presentes, nombres, apellidos, hacer informes, requisar todas las fotografías de esas cámaras que hemos estado viendo para ver donde se podían encontrar pruebas, buscar posibles sospechosos, posibles testigos, etcétera, etcétera. De repente a 3 personas, a 3 encima vagabundos, que no estamos hablando de 3 VIPs, de 3 personas privilegiadas, sino todo lo contrario, se les evacúa, no se les detiene, no se les interroga, no se les pide su filiación, sino simplemente se les saca de allí con paradero desconocido. Podían ser efectivamente agentes de inteligencia que formasen parte de una escolta secreta, de una escolta camuflada, como ha podido darse en otros casos. Pero desde luego esto a día de hoy sigue sin esclarecerse y sigue siendo un misterio. Entendemos por qué las siglas JFK, por lo tanto, tienen enorme popularidad en torno a asuntos aparentemente no resueltos. Santiago, muchas gracias. Nos has dejado inquietos. Ahí vemos la filmación tremenda. Por muchas veces que se vea, yo creo que el impacto es brutal. La muerte de un presidente, desde luego, hoy a nadie se le ocurriría acudir a una de estas representaciones oficiales en un vehículo, en un Ford Lincoln, recuérdenlo, descapotado. Así ocurrió y a partir de ahí cuentan que las medidas de seguridad de todos los presidentes de Estados Unidos variaron radicalmente. ¿Quiénes eran los 3 vagabundos? Era Oswald el que aparecía en la foto al mismo tiempo que la bala penetraba en el cuerpo de JFK. ¿Cómo es posible que esa bala hiciera ese recorrido? Preguntas, como siempre, sin respuesta.